Bien, comenzamos entonces. Les quiero presentar a todos los participantes de este curso a Gori. Gori es doctor en estudios americanos con mención en pensamiento y cultura de la Universidad de Santiago de Chile y magíster en teoría e historia del arte en la Universidad de Chile, profesor de historia y geografía en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y actualmente también académico de esta casa de estudios. Él va a ser el relator y docente a cargo de este curso de didácticas de las ciencias sociales. Les agradezco a todos los que están participando y les doy la más cordial bienvenida. Adelante, Gori. Ya, muchas gracias. Bueno, ya me presentó Arturo. Yo soy profesor de Historia de Origen de la UNCE y actualmente me desempeño en el Departamento de Educación Básica también de la misma universidad. Llevo ya un par de años y allí, entre otras cosas, también me hago cargo del curso de enfoques didácticos de las ciencias sociales, por lo tanto, creo que está muy en línea de lo que tenemos que hacer el día de hoy. Bueno, antes de partir, y tengo que ser súper honesto, estaba y estoy todavía súper nervioso, a pesar de que uno lleva mucho tiempo en esto, cuando va a conocer gente indudable que no sé, uno no se siente tan seguro, entonces nada, quiero como decirlo para que los nervios se me vayan, ¿ya? Así que eso en primer lugar. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a comenzar a ver a partir de ahora? Y que son efectivamente 4 clases en las cuales nos vamos a reunir, ¿ya? Tal como ustedes ya pudieron observar, este curso, ¿cierto? Estas 4 clases que están dentro de lo que se entiende como didáctica de las ciencias sociales, va justamente en esa línea, tiene un objetivo más o menos claro, más allá del objetivo del curso, y que tiene que ver con que efectivamente nosotros podamos reconocernos en función de por lo menos 2 áreas, ¿ya? En las cuales podemos trabajar, ¿ya? Más allá de las varias que vamos a ver, ¿cierto? Algunas hoy día y también algunas también el miércoles. Este curso se va a centrar en 2 áreas y justamente vinculado un poco a lo que se señalaba de uno de mis lugares de donde yo hablo, que es el arte y la cultura, vamos a trabajar justamente allí. Ya vamos a trabajar con la música popular o música de masas, ¿ya? Y por otro lado también vamos a trabajar con los cómics y el mundo del manga, ¿ya? Esas son entonces las 2, podríamos decir, áreas, zonas en las cuales nosotros vamos a insertarnos, nos vamos a vincular y obviamente todo esto ligado a una perspectiva que es la que cruza todo esto y que también está vinculado a lo que es el modelo educativo de la UTEM, que tiene que ver con un paradigma, ¿cierto?, con un aprendizaje basado, ¿cierto?, en los y las estudiantes, que es un poco lo que sostiene la propuesta del curso que nosotros vamos a comenzar ahora, ¿ya? Eso a grandes rasgos. Lo otro, respecto al tema de el trabajo final, ¿ya? Esto yo no lo he subido, me falta eso por cargar, pero básicamente tiene que ver con un trabajo de aplicación de una de estas 2 betas, ¿cierto? Una de estas 2 posibilidades en función de los contenidos que ustedes estén revisando en alguno de sus cursos, ¿ya? Eso para que ya lo sepan, que más o menos va en esa línea. No va a ser una planificación, sino que va a ser algo un poquito más reflexivo y un poquito más libre, ¿ya? Eso entonces para que lo sepan, desde ya que ese va a ser el trabajo de finalización de este curso, ¿ya? Eso, entonces. La clase de hoy día es más bien una clase, podríamos decir, obviamente, introductoria, es una clase, ¿cierto?, para iniciar. Obviamente voy a decir cosas que ustedes ya saben, ¿cierto?, que tienen que ver justamente, como dice ahí, con algunos elementos, ¿cierto?, conceptuales respecto a lo que son las ciencias sociales. Nos vamos a centrar también en lo que, cómo comienza a aparecer, ¿cierto?, la perspectiva en torno a el problema de la didáctica y qué es lo que ocurre, por ejemplo, en Chile respecto a la didáctica de las ciencias sociales, ya que es un tema bastante interesante. Sí, no puedo ver, pero si alguien levantó la mano puede hablar nomás. No hay nadie con la mano levantada, Gori. Ah, ya, entonces fue algo, ya, ok. Ya, entonces lo que estaba diciendo es que vamos a revisar también algunos elementos respecto a cómo se ha ido dando la didáctica de las ciencias sociales en Chile, ya que es un debate que
no, digámoslo, está recién partiendo respecto como a la historia pero que es interesante para poder abordar algunos elementos respecto a cómo el contexto, ¿cierto? Es tremendamente significativo a la hora de entender cómo se van dando ciertas paradigmas y se van dando ciertos lineamientos respecto a cómo se va justamente desarrollando el problema de la didáctica y particularmente de la didáctica de las ciencias sociales en Chile, ¿ya? Indudablemente nosotros estamos hablando aquí de que, y este curso está centrado en académicos, ¿cierto?, para hacer clases en la universidad, pero creo que es importante poder abordar al menos esta trayectoria histórica, considerando que los estudiantes a los cuales nosotros le hacemos clases en la universidad, sobre todo los de primer año, ¿cierto?, son estudiantes que vienen con las habilidades, ¿cierto?, y con los conocimientos de los cuales la didáctica de las ciencias sociales se hace cargo en la enseñanza básica y en la enseñanza media, ¿ya? Por lo tanto, es importante que nosotros hagamos ese recorrido para que veamos efectivamente de qué manera esto que estoy proponiendo, que en el fondo tiene que ver con usar la música popular y los cómics y los mangas, tiene sentido a la hora de poder generar aprendizaje en estos estudiantes que son diferentes a los que, y sobre todo aquellos que llevan más tiempo haciendo clases en la universidad, se han podido dar cuenta de que hay un cambio bastante importante, ¿cierto? Y es un cambio que podemos ver, digámoslo de manera bien evidente, sobre todo desde lo que es la pandemia en adelante, ¿ya? No sé, voy a poner solamente un ejemplo, ¿ya? El otro día estaba en la universidad, y estaba el pedagógico, ¿cierto? Y que tiene toda una trayectoria, toda una historia, y era vísperas del 11 de septiembre. Y yo, por supuesto, le dije a los chiquillos, miren, ya, chicos, ¿saben qué? El día 11 vamos a hacer la clase online en caso de cualquier cosa. Y una niña muy cándida, muy inocente, me dice, profesor, muy seria también, ¿qué pasa el 11 de septiembre? Bueno, eso es una evidencia de un poco de lo que estoy diciendo, ¿ya? Eso es un poco, y con esto no estamos diciendo, oh, que ignorante. No, para nada, es la realidad, ¿ya? Hay cosas a las cuales a los chicos ya no les hace sentido. Por lo tanto, como nosotros somos los guías, ¿cierto?, que tenemos que generar aprendizajes, porque ese es finalmente el objetivo para todo profesor en básica, medio en la universidad, generar aprendizajes, es necesario reconocer a estos jóvenes, ¿cierto? Saber cómo son para que generemos estrategias que sean lo más significativas. Y ojo, yo creo que más de alguno puede estar pensando, oye, pero música, cómica, una cuestión puede ser muy trivial, muy banal incluso, muy pop, podemos decirlo también. Pero claro, esta propuesta se instala desde la idea de que tenemos que generar aprendizajes significativos, tenemos que efectivamente generar a lo mejor un trabajo que antes no era tan necesario, ¿ya? Que tiene que ver justamente con que los estudiantes se interesen en lo que están haciendo, que es una de las premisas que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, es un poco a grandes rasgos de lo que se va a tratar este curso y particularmente la clase de hoy día, ¿ya? Entonces, el objetivo de la clase de hoy va a ser analizar los principales elementos conceptuales de las ciencias sociales, ¿cierto?, a nivel general, y su paradigma en el proceso de enseñanza, que es lo que yo les estaba señalando. Ya vamos a revisar entonces, y aquí ustedes lo pueden ver. Aquí están los contenidos: ciencias sociales, didáctica de las ciencias sociales en Chile y paradigmas de enseñanza, ¿ya? Entonces, para partir, y ya es importante, ¿cierto?, que ustedes también puedan hablar, les quiero preguntar justamente esto y que podamos un poco desarrollar algunas respuestas. ¿Por qué es importante que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes aprendan sobre ciencias sociales? ¿Qué opinan ustedes? Ciencias sociales y humanidades, ¿cierto? Ya vamos a dar ese debate respecto a que las humanidades y las ciencias sociales, ¿cierto?, tienen un origen común, ya todo eso, la filosofía, la religión, ya, sí. Pero en nivel general, ¿por qué es importante que nuestros estudiantes aprendan sobre ciencias sociales? Ya, estimado, quien esté levantando la mano puede hablar nomás. De mi parte, bueno, yo creo que efectivamente las ciencias sociales incorporan efectivamente el tema integrador, el tema más holístico, que permite situar, ¿no es cierto?, las enseñanzas más particulares dentro de un contexto, ¿ah? Eso dicho es difícil. Pero efectivamente es así, pues se tienen que entender dónde están parados, más o menos, ¿ah? Desde dónde están mirando el mundo, ¿ah? Eso dicho un poco más fácil. Creo que eso es muy importante, ¿ah? En cualquiera sea la carrera, además, ¿ah? Creo que Claro. eso es muy relevante. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, ¿Sí? Gabriel, yo concuerdo plenamente con lo que dice Jorge, pero además yo quería radicar algo que tiene razón con lo que
usted recién citó de su caso con esa alumna que no sabía que era el 11. Bueno, yo la semana pasada tenía que evaluar unos trabajos y un grupo, que era uno de los mejores grupos del curso, que estaba dictando la clase yo de marketing, no fue. No fue. Y no fue ni a la primera ni a la segunda. Fue a entregar el trabajo y se fue. Y entonces después yo les puse un 1 y una alumna indignada me escribió, me dijo, profesor, ¿por qué un 1? Que me parece injusto. Entonces yo le expliqué a ella qué es ser justo. Traté de explicarle. Y le expliqué a ella, dentro de lo justo, también tenemos que tener un respeto por los demás. Si ustedes no me respetan a mí, que tienen que venir a rendir igual que todos sus compañeros, ¿cómo vamos a pedir respeto o que seamos justos? Y yo creo que eso tiene que ver con lo que estamos conversando. Eso. Exacto, definitivamente, ¿cierto? Hay todo un tema valórico, de lo cual justamente estas disciplinas se hacen cargo. Obviamente no son las únicas, pero ponemos el centro justamente allí, justamente por la condición que señalaba justamente el compañero que habló anteriormente. ¿Alguien más? Disculpen que no les diga los nombres, que no estoy viendo los nombres, entonces por eso. ¿Alguien más que quiera dar alguna idea, algo? ¿Algún ejemplo, tal vez, del que haya pasado? ¿Sí? Mira, creo, Gori, que es importante citar a los estudiantes sobre las ciencias sociales, primero, para que se comprendan como sujetos en interacción con otros, es decir, no se autorreferencien y que el mundo gira en torno a ellos, sino que ellos son parte de un mundo que tiene una dinámica en la cual ellos se tienen que insertar y de esa manera, cuando empiezo a comprender el mundo en el que estoy inserto y en el lugar que ocupo dentro de ese mundo, y las responsabilidades que derivan de aquello, evidentemente mis niveles de frustración comienzan a estabilizarse también, porque hoy día tenemos jóvenes con un nivel de tolerancia a la frustración muy, muy bajo, en extremos hipersensibles, porque están comprendiendo de que el mundo gira en torno a sus intereses y se frustran de que el mundo como que no advierte que él está aquí, que tienen que girar en torno a él como sujeto, ¿sí? Entonces yo creo que en ese sentido el aporte de las ciencias sociales sigue siendo vital para poder construir ese sujeto que es un sujeto dinámico, que se construye, se hace a sí mismo, pero a partir de otros, y con otros, y para otros, ¿no? El sentido de lo colectivo. Esa es su naturaleza, no el individualismo. El individualismo es una construcción arquetípica producto de un modelo cultural, social, político y económico que exacerba esa condición en la persona con otros fines, ¿no? Y precisamente el fin va a contrapié de lo que es la educación y el conocimiento, que es el poder aprehender la libertad, ¿no? Entonces, un sistema como el que tenemos, que exacerba el individualismo, finalmente lo que está produciendo nuevos tipos de esclavitudes, que son más sofisticadas, que son mucho más finas, es casi imperceptible, como por ejemplo en las redes sociales. Parece que estamos más comunicados, interconectados, más informados, y la verdad que no lo estamos ni más informados porque la información que está allí no es una información de calidad, no tenemos tiempo para poder visualizar la veracidad de la información que se distribuye. Entonces, finalmente estamos como igualmente desinformados, pero tenemos la convicción de que si lo estamos y no percibimos que somos esclavos, porque hoy día el nivel de tiempo que permanecemos revisando redes sociales, promedio, en Chile hoy día son 1 hora 75 minutos. ¿Ah? O sea, casi más de 2 horas dedicados a redes sociales. O sea, no son 2 horas dedicadas a un amigo, no son 2 horas dedicadas a la familia, son 2 horas en nada. Entonces, esos nuevos tipos de esclavitudes, yo creo que en la medida que las ciencias sociales aparecen y emergen como un aporte al proceso educativo, nos van contribuyendo a que nuestros propios estudiantes y nosotros mismos seamos mucho más conscientes de estos nuevos perfiles de dominación a los cuales estamos expuestos. Sí, sin duda. Y ahí yo creo también dijiste algo muy interesante que tiene que ver con la condición actual de la juventud hoy en día, ¿cierto? Esto de ser muy inmediatistas,
esto que señalaste respecto al tema de la poca tolerancia a la frustración, que va de la mano con lo anterior, ¿cierto? Yo les digo, son la generación Netflix. Todo tiene que estar ahora, rápido, ya, al tiro. Si me frustro, me enojo, me pongo triste, ¿ya? Y esa es la condición de muchos de nuestros estudiantes, ¿ya? Y claro, pasa justamente por una condición del contexto en la cual nosotros estamos en una crisis del neoliberalismo bastante profunda a nivel internacional, ¿cierto? Hay muchos elementos que devienen de allí, justamente, por su estructura. Por lo tanto, efectivamente, estamos frente a un contexto donde enseñar es mucho más complejo, justamente por esto que ustedes mencionan, ¿cierto? Lo otro respecto al tema de esto de mirar hacia los lados, ¿cierto? No soy solamente yo, que algo que podría ser muy obvio, pero que no es tan obvio hoy en día, justamente a partir de esto mismo que estábamos hablando, ¿ya? Mi deseo, mi condición, lo que a mí me pasa, mi identidad, que es otro tema, súper importante e interesante hoy en día. ¿Qué pasa con las identidades hoy en día? Estamos en una política de las identidades, ¿cierto? Todas las identidades son válidas, todas las identidades son legítimas. Bueno, eso también forma parte del contexto en el cual nosotros tenemos que hacer clase, ya la diversidad. ¿Ya? Por lo tanto, está atravesado por varios elementos que justamente las ciencias sociales tienen la capacidad, tal como ustedes señalaban, de poder, ¿cierto? Instalarse, poder soportarse, digámoslo así, en un lugar, en un escenario, en un contexto, ¿ya? Y eso efectivamente hoy en día no es tan sencillo, ¿ya? Ya, sigamos entonces. Entonces, los contenidos que vamos a ver el día de hoy son ciencias sociales a nivel general, didáctica de las ciencias sociales en Chile y paradigmas de enseñanza, que son justamente los últimos elementos que vamos a revisar en la clase de hoy día, ¿ya? Entonces, muy general, cuando hablamos de ciencias sociales, ustedes ya han señalado cosas bien interesantes, estamos hablando de un conjunto de disciplinas, ustedes mismos representan, y aquí vamos a decir ciencias sociales / humanidades, ¿ya? Y ahí también para incorporar a quienes provienen de la historia del arte, ¿cierto? Y que también hay toda una atención ahí con respecto a lo que pasa justamente con la historia propiamente tal, que sí es una disciplina de la ciencia social en todo su esplendor, o al menos, ¿cierto? Así ha sido durante mucho tiempo, ¿ya? Ustedes representan ese conjunto de disciplinas, representan ese conjunto integrador, ¿cierto? Intertransdisciplinario, multidisciplinario, ¿ya? Con la diferencia que cada una de ellas tiene. Tienen un método, ¿cierto? Y ahí tenemos un elemento que es tremendamente significativo, que tiene que ver justamente con el hecho de que las ciencias sociales no son pura especulación, ¿cierto? No es filosofía, a pesar de que proviene de ahí, ya lo habíamos señalado, ¿cierto? Que al inicio, ¿cierto? En el mundo antiguo, quienes se hacían cargo de estos problemas eran la religión y la filosofía. Ya, por lo tanto, hay un elemento común allí, pero claro, esta separación que nosotros comenzamos a ver de manera importante en la Edad Moderna, y que tiene su punto cúlmine durante el siglo XIX, que es justamente cuando ya podemos observar cómo se separa y las ciencias sociales comienzan a adquirir un cuerpo en sí mismo, ¿ya? Y por cierto, estudia los procesos de los seres humanos, ¿ya? Yo siempre les pregunto, por ejemplo, a mis estudiantes cuando les hago clases de historia, los animalitos, los perritos y los gatitos, ¿tienen historia? Y todos me dicen, sí, sí, sí. No, ¿por qué? Porque la historia se hace, la construye, la relatan, la escriben los seres humanos. Los perritos y los gatitos tienen historia en la medida que los seres humanos cuentan esa historia. Aquí pasa justamente lo mismo. Las ciencias sociales se trata sobre los seres humanos. Y tal como dijo alguien ahí, y esto es muy importante, y sus relaciones con el entorno. Y esa es justamente podríamos decir, la particularidad, la gracia, la posibilidad que tienen las ciencias sociales en los contextos en los cuales se ha desarrollado. Poder mirar, poder observar, poder reconocer, analizar justamente las relaciones de los seres humanos entre ellos y en relación a su entorno, ¿ya? Entonces, el objeto de estudio, hoy ya hay algunas citas, no me voy a ir como, pero hay algunas citas que son importantes que las podamos ver. Por ejemplo, aquí el objeto de estudio, ¿cierto? Y aquí nosotros ya observamos esta diversidad, esta serie de elementos con los cuales nosotros podemos trabajar, ¿ya? Porque claro, si bien nosotros tenemos un lugar desde el cual nosotros hablamos, no sé, la historia del arte, la economía, el trabajo social, la historia, el derecho, indudablemente nosotros estamos trabajando con muchas otras disciplinas, ¿ya? En la medida que también vamos estableciendo y vamos siendo conscientes de este aspecto, como alguien decía ahí, integrador,
¿ya? Entonces, lo social es lo que nosotros estudiamos. Entendido en sentido total, se caracteriza, y ahí está, yo puse como las palabritas clave, las puse en verde, diversidad, lo que hablábamos recién, complejidad, ¿ya? Variabilidad, alguien lo dijo por ahí respecto a lo dinámico, ¿cierto? Esto cambia. Para allá. De hecho, por ejemplo, no sé, pues si alguien se pone a revisar el tema de las últimas elecciones, de los últimos 3 años, han sido, unas van para un lado, otras van para otro, las de ayer fueron para otro lado, muy diferente a lo que habían sido las elecciones anteriores. Bueno, eso es parte de esta variabilidad, ¿ya? Y un sociólogo, por ejemplo, un cientista político que observa esto, claro, ahí se da cuenta de este fenómeno. Y su inmaterialidad, ¿cierto? No lo podemos tocar, no es un objeto, no es algo concreto. Es una experiencia, son vivencias, es lo que ocurre, ¿cierto? No lo podemos tocar, es muy histórico en ese sentido, si lo podemos decir, ¿cierto? Ocurre en el tiempo, y por lo tanto, como ocurre en el tiempo, es imposible poder capturar, ¿ya? De hecho, el único tiempo que nosotros podemos observar es el pasado, ¿cierto? El presente, que lo estamos ahora enunciando, se nos escapa, ¿ya? Ahí está muy evidente esta inmaterialidad. Lo social se ocupa de múltiples aspectos de la acción humana y a su vez de relaciones que entre ellos existen y de sus continuas fluctuaciones. Nuevamente volvemos a eso. Esos aspectos y sus relaciones de interdependencia, y ahí está el elemento ahí clave, ¿cierto? Que esto de la interdependencia, de los vínculos, de las relaciones, es justamente ahí donde nosotros brincamos. Acaban fabricando un ente inmaterial, que es eso que denominamos convencionalmente lo social, y que ampara al mismo tiempo al ser individual, ¿cierto? Hay individuos, y sus múltiples creaciones en la colectividad, ¿cierto? Esta relación entre lo individuo y lo colectivo es justamente parte también de estas temáticas, de estas posibilidades, ¿ya? De estas relaciones a las cuales nos hacemos cargo desde esto que entendemos como lo social, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver algunos objetos de estudio de las ciencias sociales, ¿cierto? Pobreza, papel de los medios de comunicación, justamente ahí que alguien está comentando que venía del mundo de las comunicaciones. La pobreza, por ejemplo, obviamente se puede ver de muchos ámbitos, pero el trabajo social se hace cargo de eso, la diversidad social, los derechos humanos, el poder, el desempleo, las leyes, la educación, la salud pública, marginación, intolerancia, respeto a la libertad, relaciones humanas, identidad individual, muy en boga hoy en día, la economía, destrucción del ambiente, en fin, ¿ya? Y estos son solamente algunos, ¿cierto? Donde hayan seres humanos y hay entorno, es posible justamente reconocer este tipo de relaciones que forman parte de nuestro objeto de estudio, que es lo social, ¿ya? Entonces, en términos históricos, yo algo ya les estaba señalando respecto a cómo se va originando esta idea de las ciencias sociales. Indudablemente, tal como les señalé, en el mundo antiguo hay una relación que es más bien, podríamos decir, una lógica del conocimiento que es más bien holístico, ¿cierto? Y es algo que se va a mantener con todas sus diferencias, pero que va a ser un elemento que se va a mantener por lo menos hasta la Edad Moderna, ¿cierto? No había mayores diferencias entre, por ejemplo, lo que era la ciencia propiamente tal y lo que era la filosofía, ¿ya? O la teología, ¿cierto? Estaba todo más o menos, formaba parte del mismo panorama intelectual. Pero esto comienza a cambiar, ¿ya? En el 1750 y 1850 todavía podemos observar este panorama confuso, podríamos decir, donde hay como muchas formas de llamar a las disciplinas que se contactan, se conectan unas con otras, ¿ya? No están estos límites que sí van a aparecer ya hacia el siglo XIX, ¿ya? Evidentemente la sociedad se complejiza, estamos hablando de un siglo donde ya el capitalismo, ¿cierto?, industrial está, pero avanzando, ¿cierto? Hay una lógica, ¿cierto?, de una sociedad de clases ya desarrollándose, lo mismo pasa, ¿cierto?, con esta lógica del Estado-Nación, por lo tanto, estamos hablando de que la sociedad, en general, comienza a cambiar de manera bastante importante. Lo que ocurre en el siglo XIX con los cambios del paisaje, los cambios, ¿cierto?, de cómo mirar el mundo, ¿cierto?, con la impronta justamente de la modernidad, hace que efectivamente las ciencias sociales, o digamos la ciencia, el conocimiento, adquiera ciertas limitaciones. Y ahí parte importante es lo que pasa en estos principales países del siglo XIX, ¿cierto?, como son las Italias, las Alemanias, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, que van a ser justamente aquellos países y aquellas universidades, ¿cierto?, que van de alguna manera a simplificar y a organizar un poco esta idea de las ciencias sociales, que es
la idea que tenemos hoy en día. Obviamente también con sus tensiones, ¿cierto? Pero es un poco el panorama que hasta el día de hoy podemos observar y pues hablamos de la simplificación del panorama. Ya ahí nosotros hablamos ya de disciplinas con sus límites definidos, ¿ya? Y ya desde 1945 en adelante, que es el auge de la disciplinarización, donde ya hay muchas, ¿cierto? Formas de llamar a la ciencia, ¿cierto? Muchas formas de llamar al conocimiento en términos generales. Y es un panorama que podríamos decir un poco más similar a lo que había sucedido, ¿cierto? Desde antes de 1850, ¿ya? Que es un poco la realidad que también nosotros podemos observar hoy en día, ¿ya? En ese sentido, aquí nosotros podemos observar cómo se ordenan las ciencias sociales en el siglo XIX y que es un poco la idea de orden que existe hasta el día de hoy, ¿ya? Tenemos por un lado entonces, claro, aquí yo estoy citando a Wallenstein, ¿ya? Que es como uno de los máximos referentes del desarrollo teórico de las ciencias sociales en el siglo XX, que plantea algo así como ejes para entender la organización de las ciencias sociales. Él plantea un primer eje, que podríamos decir que es que se hace cargo del pasado y el presente, ¿ya? Podríamos decir que se hace cargo del aspecto temporal, ¿ya? Que tiene que ver con que la historia, ¿cierto?, se hace cargo del pasado y el presente, en donde se hace cargo la economía, la ciencia política y la sociología, ¿ya? Estas son, digámoslo, las disciplinas más relevantes, ¿ya? Obviamente hay otras, ¿cierto? Pero estas son las más relevantes. También otra forma de organizar esto que es bien interesante, y esto no lo dice Wallenstein, pero lo podríamos vincular a una especie de eje espacial respecto a zonas que se van a entender como un mundo occidental civilizado y zonas donde va a estar el resto del mundo, ¿ya? El mundo occidental civilizado va a ser estudiado por estas 4 disciplinas, que ya habíamos señalado, la historia, la economía, la ciencia política y la sociología, y el resto del mundo, ¿cierto?, va a ser analizado, organizado a partir de la antropología y los estudios orientales, ¿cierto? El orientalismo, como dice Edward Said, que justamente es bien interesante cómo surge un concepto para entender los fenómenos que pasan en Oriente, pero no a partir de las categorías científicas articuladas justamente por este eje, sino que a partir de una nueva disciplina, de una subdisciplina que se va a encargar específicamente del oriental, ¿ya? Muy del siglo XIX, por cierto. Y por otro lado, tenemos lo que tiene que ver con esta lógica, podríamos decir, de la realidad de la modernidad, que tiene que ver justamente con esta lógica del mercado, en la cual se hace cargo la economía, la del Estado, que se hace cargo la ciencia política, y la lógica de la sociedad civil, que se hace cargo la sociología, ¿ya? Entonces, es un poco los clivajes que nosotros podemos encontrar a partir de la organización que se genera de las ciencias sociales en el siglo XIX, ¿ya? Y bueno, y por último lo que pasa ya desde 1945 en adelante, que efectivamente, como tal lo señalaba, tiene que ver con este auge de las disciplinas, nuevas disciplinas que aparecen, un panorama más bien, podríamos decir que si bien sigue en esta línea de los límites que habíamos establecido, comienza a ser un poco más confuso, porque aparecen otras temáticas también, ¿ya? Por ejemplo, en los años 60, ¿cierto? Es bien interesante porque justamente para entender ciertos fenómenos en torno a la organización del conocimiento, indudablemente tenemos que ver qué es lo que pasa en las universidades, ¿ya? La organización del conocimiento en las universidades se organiza, por ejemplo, desde la Edad Media, ¿ya? Tenemos esta idea de que la Edad Media es un lugar, ¿cierto?, oscuro, 1000 años de oscuridad, y bueno, ahí surgieron las universidades, ¿ya? Y en el año 68 ocurren cosas en varios lugares del mundo, ¿ya? En varias universidades del mundo, ¿ya? Incluyendo, por ejemplo, Chile, que había ocurrido antes, en el año 67, pero que forma parte también de este panorama, ¿cierto?, en donde se da una serie de reformas, de revueltas, de transformaciones desde dentro de la universidad, ¿ya? Y eso, claro, genera un impacto. Un elemento que es interesante, que tiene que ver, que es previo, que tiene que ver con la expansión del sistema universitario. Más gente ingresa a la universidad, comienzan a dejar de ser las universidades menos elitistas, ¿ya? Por lo tanto, eso indudablemente va a impactar también en la forma de la construcción del conocimiento, ¿ya? Por ejemplo, en el caso chileno tenemos lo que ocurre en el 67 con la reforma universitaria, ¿cierto?, que parte en la Universidad Católica, ¿ya? Y que después, ¿cierto?, se desarrolla en el resto de las universidades,
¿ya? Tenemos el caso, por ejemplo, en Francia, lo que pasa con el mayo del 68, ¿cierto? Que es el ejemplo, y que es muy interesante porque allí uno puede observar un poco ciertos elementos que dan origen a ciertas perspectivas que consideramos hoy en día. Por ejemplo, esta idea de las identidades, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros pensamos cuáles eran los eslogans del mayo del 68, prohibido prohibir, ¿cierto? Muy en sintonía con el contexto, ¿cierto? Por tanto, claro, estamos hablando de que la universidad se transforma y por lo tanto las disciplinas, las formas también de entender el conocimiento y particularmente las ciencias sociales también ocurre lo mismo. Por ejemplo, otro dato muy interesante que tiene que ver también cómo los años 60 dan cuenta de este fenómeno, podríamos decir, más vinculado al mundo social, digámoslo así. ¿Qué es lo que pasa con las ciencias naturales? Particularmente, no sé, si pensamos en un científico, no sé, como Thomas Kuhn, que es un filósofo y un científico, ¿ya? Un científico que separa más bien del área más dura, ¿cierto? Y que en los años 60 genera este texto, ¿cierto?, de los paradigmas, en donde lo que hace es aproximar las ciencias naturales, las ciencias exactas, a la historia. Y pone dentro de la organización del conocimiento científico, le da un lugar a la historia. Y dice, oye, esto no es tan así. Hay un elemento cultural, ¿ya? Hay un elemento cultural que tiene que ver con la realidad social, que sin duda impacta también en las formas que se construye el conocimiento, en este caso científico, ¿ya? Entonces ahí nosotros observamos cosas tales como, por ejemplo, siguiendo con esta línea de la diversidad de elementos, estudio de áreas, subdivisiones disciplinares, multidisciplinariedad, otras temáticas y que de hecho hasta el día de hoy son tremendamente significativas en la academia. Estudios sobre los pueblos olvidados, las mujeres, las diversidades sexuales, la diversidad cultural, ¿cierto? Que es una cosa que son temáticas que hasta el día de hoy tienen una vigencia tremendamente importante y que por lo demás son elementos a los cuales nuestros estudiantes tienden a tener mayor vinculación, ¿ya? Entonces también es un elemento no menor allí, ¿ya? Y lo vamos a ver también, por ejemplo, cómo nosotros comenzamos a observar en las aulas chilenas este fenómeno, por ejemplo, de la diversidad, este fenómeno, ¿cierto?, de la inclusión, cómo lo comenzamos a observar post, ¿cierto?, revueltas estudiantiles, ¿ya? Recordemos que serán parte también de las cosas que ellos pedían en el año 2006, en el 2011, ¿ya? Entonces también es muy interesante observar esa relación, ¿ya? ¿Hasta acá hay alguna pregunta, duda? ¿Me haya quedado? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Sabes que más que duda, yo quería hacer un comentario, ¿Sí? porque me parece súper interesante que hayas tocado el tema de Thomas Kuhn. Para mí es un referente súper importante desde lo científico y lo filosófico, porque el hombre es brillante, es capaz de establecer conexiones que poca gente hoy establece. Y en esa lógica me gustaría rescatar que, claro, que la cultura no es una cosa como única, unívoca. Entonces, de alguna manera, toca estas capas culturales que son las que de alguna forma, que unas son más gruesas que otras. Por ejemplo, y de acuerdo a los modelos, vamos a ver la capa de la apariencia que se instala en Chile. Esta necesidad de parecer algo que no somos, pero que pareciera que es una capa liviana, una telecebolla, y no es telecebolla porque está súper arraigada. Se aparenta desde el vestir, ¿verdad?, pasando por la intelectualidad y desde este parecer que hacemos muchas cosas, pero en el fondo hacemos re poquito, pero tenemos que parecer porque tenemos que mostrar. Eso es la parte más interesante de Thomas Kuhn desde la lógica de cómo podemos distinguir la fuerza de los paradigmas y lo que significa en el fondo en este minuto a propósito de las caídas de todos estos paradigmas. Entonces ya todas estas cosas más livianas empiezan a aparecer como desde mi lectura. Yo vengo trabajando hace mucho tiempo a Kuhn y desde mi lectura viene a aparecer esto de cómo nos liberamos de estos paradigmas, ¿verdad?, que el modelo a partir de la perspectiva económica nos instala para hacernos creer algo que no somos. Entonces estamos viviendo una realidad absolutamente ficcionada. Y si hay que aparentar, aparentemos, pues seamos felices. Eso te quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, qué interesante lo que planteas. Particularmente a mí me encanta Thomas Kuhn, de hecho yo todos los años lo doy a leer. Es fascinante. En primer año yo todos los años lo doy a leer Thomas Kuhn. Respecto al tema esto de las apariencias, de hecho, en Chile se tiene un arraigambre tremendamente profundo
¿ya? De hecho, hoy día, no sé por si era hoy día o ayer lo estaba pensando, o sea, iba como caminando, y no sé por qué me vino la idea la Belle Époque. ¿No se acuerdan de la Belle Époque? Que Sí, este pues. periodo, ¿cierto?, entre el fin del siglo XIX y principio del siglo XX, que tiene que ver justamente con eso, ¿cierto? Con aparentar, con evidenciar, con mostrar. Y claro, son elementos que están muy arraigados en la cultura chilena, y que son elementos también tremendamente significativos en la cultura en la cual hoy día también nos movemos. ¿Ya? Sí, Así, no, solo una cosa cortita, y lo mismo pasa con las cosas revolucionarias, o sea, nos quedamos pegados en un mayo del 68 y se pretenden, entonces se retorna de repente a buscar ahí lo antiguo sin comprender el presente y menos tener perspectiva futura. Entonces eso es complejo, ¿sí? La situación está muy compleja desde el punto de vista filosófico y científico, sin duda. Ya no hablo más porque si no puede ser... Por favor, no, para eso estamos. Por ejemplo, esto mismo que plantea así, lo que pasa con ejemplos como el Mayo del 68 y como ciertas identidades también que se constituyen desde la perspectiva de la universidad, finalmente muchas veces terminan siendo, sí, una identidad importante, una huella, parte de nuestra historia, pero a veces también se pueden convertir en una cruz. Exacto. Y yo lo veo principalmente en lo que pasa en la UNCE, ¿ya? Que es un tema a veces bastante complejo porque uno tiende a pensar justamente que ya la UNCE, el pedagógico, tiene toda una trayectoria, toda una historia, ¿cierto? Revolucionaria, si se quiere, pero la situación es bastante complicada hoy en día en términos de que efectivamente esa identidad muchas veces más bien sirve para generar ciertas acciones, pero no son acciones que vayan en una dirección que tenga que ver con la comunidad. Y esa pérdida muchas veces es el problema. Cuando Sí, porque efectivamente empieza a ocurrir este fenómeno. Entonces estamos en una necesidad de blanquearlo todo. Hay universidades que han perdido sello crítico porque todo se blanquea. Exacto. Y hay otras que quieren estar... Yo el otro día estuve en la Academia de Humanismo Cristiano, una universidad privada, pero yo la admiro la capacidad que tiene de impulsar reflexión, análisis, participación estudiantil en otros niveles. Y es una universidad que tiene esto que identifica a la crítica, el cuestionamiento, el pensamiento, el desarrollo. Eso es muy relevante, porque las universidades, algunas públicas incluso, han perdido esa característica y ahí estamos en un fenómeno. Y en el caso de la UNCE, nos quedamos como pegados, ¿verdad?, en el pedagógico, y cómo damos el salto ahí, también ahí hay un estancamiento. Por eso que es muy interesante volver sobre esto de los paradigmas, de esta suerte de olas, ¿verdad? Y hay que estar atentos nomás. En relación justamente a eso, y para que entremos en esto de la didáctica ya, yo les quiero hacer una pregunta. No, gracias a ti. Les quiero hacer una pregunta en función de todo lo que hemos hablado. ¿Ustedes consideran que a nuestros estudiantes los debemos tratar como niños o como adultos? ¿Qué opinan ustedes? Lo escucho. Gori, te comento algo que aparece en el chat. Dice la profesora María Isabel Barros, dice, son adultos. No sé si responde tu... Ya, sí, son adultos. Pero la Yo, pregunta, por mi parte, coincido con mi colega que trabajamos en la misma escuela y en diseño. Evidentemente, son adultos. Pero la pregunta presumo que no es, por así decirlo, casual, ¿no? Porque hay algo ahí detrás en lo que estás planteando, ¿eh? Exactamente. Son adultos, pero hay diferencias. Ese es el tema. Adultos son, o sea, no podemos tratarlos como niños, pero hay algo que es nuevo, como tú mismo decías, en estas generaciones, ¿ah? Que no es que dejen de ser adultos, pero y decirles niños tampoco los estamos, quisiéramos menospreciarlos, valorarlos, pero tenemos que tener una aproximación que quizás es distinta a la que se tuvo con nosotros en otros momentos, en el caso mío bastante más lejano, en el caso tuyo más cercano, pero hay ahí algo que, en definitiva, las distintas generaciones tienen aproximaciones diversas, entonces eso va a seguir siendo así. Eso es mi respuesta. Perfecto. ¿Alguien más?
Sí, yo estoy de acuerdo con los colegas porque de repente uno, con los comportamientos de nuestros alumnos, tiende a pensar de que está muy hacia el desarrollo todavía mental de ser un adulto, pero para algunas cosas sí exigen como adulto. Entonces es un tema ahí medio difuso de repente, porque el mismo caso que les comenté delante, uno tiende a pensar de que un adulto entendería que no puede dejar una responsabilidad al arbitrio del pensamiento de ellos, porque hay reglas y normas que cumplir, pero de repente ellos esas normas y reglas las interpretan a su arbitrio y no le dan ningún sentido a lo que realmente quieren decir. Entonces ahí entra la confusión. Sí, definitivamente. ¿Alguna otra palabra? ¿Comentario? Ya, ¿por qué les preguntaba esto? Claro, sí, son adultos, sin duda, y eso no hay que perderlo de vista. Pero creo que es necesario considerar que efectivamente la adultez de los 18 años, o 19 o 20, no es la misma adultez de los 18, 19 o 20 que se tenía hace 10, 15 o 20 años atrás. Justamente pensando en las mismas cosas que ustedes han señalado con la cantidad de carencias con las cuales llegan nuestros estudiantes, carencias de todo tipo, de todo ámbito, creo que, y esto es una opinión, creo que esta idea de considerar los adultos en todo su esplendor, todo su contexto, creo que a veces lleva a que cometamos ciertos errores como profesores. Y que tiene que ver justamente con la consideración respecto a cómo son los estudiantes hoy en día. Por eso yo les preguntaba, efectivamente, son adultos, pero no se comportan como adultos, no piensan como adultos. Pensemos que muchos de ellos estuvieron encerrados ¿cuánto tiempo? En su casa, ¿cierto? Sin tener ningún tipo de relación con ningún ser humano, más allá de su familia, durante la pandemia. ¿Ya? Por lo tanto, yo esto lo dejo instalado solamente para que reflexionemos en torno a que si la perspectiva que tenemos sobre nuestros estudiantes es la perspectiva en la cual nuestros estudiantes se mueven. Sí, son adultos, pero no se comportan como tal. Y yo creo que teniendo eso, por lo menos ahí en el horizonte, creo que podemos sacar algunas lecciones que sean interesantes para lo que nos importa, que es generar aprendizajes. ¿Alguien quiere hablar por ahí? Hola, sí, por acá. Mira, el tema también es que desde el aspecto neurológico también su cerebro está en desarrollo, aún los que tenemos nosotros, estoy hablando de los jóvenes que recibimos nosotros, ¿ya? Entonces, esa parte también es importante y también toma relevancia porque no son cerebros que están formados al 100% en el aspecto neurológico y tampoco emotivo. Y sobre todo en este momento, de acuerdo un poco siguiendo la lógica que hablaba mi colega Susana, efectivamente ellos están sufriendo en una época, sufriendo me refiero en el buen sentido, ¿no? de todos estos cambios paradigmáticos, toda esta incertidumbre que además incide mucho más con este tema de la reticencia y se habla inclusive del fenómeno ¿cómo se llama? Producido por el no querer crecer, el no querer avanzar, el no querer tener responsabilidades. Pero eso también se da por un tema de incertidumbre y creo que ahí es donde nosotros, los que somos profesores, tenemos que tener mucho ojo en una sala, en un aula, porque tendemos a inmediatamente criticar, inmediatamente a poner un logo, y el tema de los logos creo que es sumamente peligroso, que es flojo, que es inmaduro, que reniega por todo, que es negativo, que es esto. Y eso, por favor, o sea, yo digo de una vez por todas, tengamos, o sea, no es necesario ser psicólogo para darse cuenta, o sea, cuando uno efectivamente estás consciente de lo que tienes al frente y consciente de lo que está pasando en el mundo, tú no puedes pedir que tengas un ser perfecto al frente, que te vaya a responder al 100% y que vaya a estar contigo absolutamente en sintonía, ¿ya? Y repito, eso también se debe, o sea, hay un aspecto neurológico que está presente, hay un aspecto de crecimiento emocional y también está el tema de las incertidumbres con todo lo que está pasando a su alrededor. Ni siquiera estoy tocando lo que es familiar, estoy tocando solamente lo más macro. Entonces, si tú te metes inclusive más allá de lo que cada uno está pasando, creo que no es menor.
Y creo que tampoco es atendible cuando alguien dice, bueno, ¿y por qué me tengo que hacer cargo yo de lo que está pasando al estudiante? Es que lamentablemente va a incidir en su aprendizaje, va a incidir en su comportamiento en la sala, va a incidir en el approach que tenga hacia la asignatura, va a incidir en todo. Y creo que eso es la clave, es una de las tantas, a lo mejor, claves para tener éxito o para tener un acercamiento al estudiante y no, repito, llenarlo de logos. Eso. Muchas gracias. Muy de acuerdo con lo que se ha planteado. ¿Alguien más quería hablar por ahí? Parece que había una palabra también. ¿No? Ya. Bueno. Queda para la reflexión. Creo que es importante que al menos lo pensemos, ¿cierto? ¿Sí? Hola. Hola. Sí, solo antes que pase al siguiente punto, igual me complica un poco el cuestionamiento, es decir, que nos preguntemos esto, porque como profesores sabemos que son adultos y me parece muy importante que los tratemos como tal. Uno puede ser comprensivo de contexto, de las características de los estudiantes, ser flexible y todos esos valores que son súper positivos en el aula, pero creo que ellos también valoran mucho y necesitan contención, exigencia, intransigencia en ciertos momentos, porque necesitan estar contenidos. He visto dolorosamente estudiantes a los cuales he tenido que decirle está reprobado porque no cumplió el objetivo, no entregó el trabajo final, tiene que hacer la asignatura el próximo año, y efectivamente llega el próximo año más maduro, sabe que no la puede reprobar de nuevo, y yo creo que esa es nuestra tarea como profe, que ellos logren efectivamente los objetivos de aprendizaje y tratarlos como adultos, como digo, exigiéndoles, porque eso es para su bien, necesariamente. Es como acompañarlo, entregándole esa responsabilidad de su aprendizaje que tanto nos pide la universidad. Entonces, no es ser comprensivos, pero no por eso justificarles todo y dejarles pasar todo. O sea, la importancia de que sean adultos y tratarlos como adultos, más allá que sean adultos, a lo mejor no como en nuestros tiempos, ¿cierto? Me parece igual importante no bajarles la vara. Al contrario, decirles, desafiarlos a que den el máximo, porque ellos pueden. Muy interesante, pero quiero igual dejar algo claro. Yo cuando planteo esta pregunta no es tampoco de que le vamos a bajar la vara, no. Simplemente es que reconozcamos, si son adultos, bueno, ¿qué tipo de adultos son? Porque tal como lo hemos dicho, no son los adultos de antes. Evidentemente traen una carga, ¿cierto? Que efectivamente probablemente los adultos, no sé, de 18, 19 años de antes no tenían. Justamente por lo que señalaba la compañera anterior. Entonces, básicamente, tampoco se trata de añiñarlos. Simplemente que reconozcamos, a ver, ¿actúan como adultos? ¿Se expresan como adultos? ¿Son adultos? Sí. Pero ¿cuál es la condición en la cual se encuentran estos adultos? Yo creo que por lo menos es necesario hacerse esa pregunta, por lo menos para que sepamos con quién estamos trabajando, con qué tipo de adultos estamos trabajando. ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo ahora estoy con adultos y claramente estos adultos no son los adultos con los cuales yo estoy en primer año, ¿ya? Y esos adultos de primer año no son como los adultos de primer año que yo tenía hace 6 o 7 años atrás. Entonces, por eso yo creo que es válido hacerse esa pregunta, ¿ya? Por lo menos poner ojo, decir, bueno, sí, efectivamente son adultos muy diferentes, extremadamente diferentes. A eso hay que poner atención. Y justamente hay que poner atención porque para eso está eso que aparece ahí, la didáctica, ¿ya? ¿Qué es la didáctica? Ustedes ya lo saben, ¿cierto? Es esta disciplina que se mueve entre la teoría y la práctica, justamente, que se preocupa acerca de cómo nosotros generamos aprendizaje a partir de nuestra enseñanza. De eso justamente se preocupa la didáctica. Y en ese sentido nosotros podemos observar tres grandes áreas, ¿cierto? Una didáctica general, que se hace cargo de los procesos de aprendizaje, tal bien como dice ahí, generales, ¿cierto? Y que uno los puede aplicar independiente, ¿cierto? El contexto o independiente, digámoslo así, de la disciplina, lo podemos aplicar en diferentes estrategias, en diferentes disciplinas, ¿ya? Tenemos también una didáctica que es específica, que se preocupa justamente de cómo poder enseñar disciplinas específicas, didáctica de la ingeniería, por ejemplo, de la matemática, del lenguaje, didáctica del arte, de la música, y por cierto, didáctica de las ciencias sociales, que es lo que a nosotros nos importa, ¿ya? ¿Qué son las didácticas de las ciencias sociales? Y aquí yo los traje, no sé si lo conocen, pero este es como el capo, uno de los máximos capos de la didáctica de las ciencias sociales, murió hace mucho tiempo, que es Joan Pagès, que es un historiador
y es lo interesante que tiene. El historiador escribe sobre historia, pero también escribía, sobre didáctica de la ciencia social. Entonces tiene una perspectiva bastante amplia de justamente cómo hacernos cargo de esta perspectiva disciplinar, ¿cierto? Y la perspectiva didáctica, ¿ya? De la enseñanza, que es la que nos importa también. Dice, la finalidad de la didáctica de la historia, obviamente, se entiende de que la mayoría de las didácticas de las ciencias sociales que se han desarrollado, obviamente lo hacen en historia, ¿ya? Porque efectivamente podríamos decir que es la disciplina matriz en lo que es el currículum escolar, no solamente en Chile, sino que en muchos lugares del mundo, como por ejemplo España, ¿ya? O por lo menos cuando lo escribió Páez. Dice, por tanto, analizar las prácticas, dice, las ciencias sociales consiste, por tanto, en analizar las prácticas de enseñanza, como nosotros justamente estamos enseñando, la realidad de la enseñanza de la historia y las otras ciencias sociales, sus finalidades o propósitos, sus contenidos y métodos, para detectar y explicar sus problemas. Y ahí está un poco todo lo que ustedes habían señalado, ¿cierto? Que es del para qué. Buscarle solución, ¿cierto? Saber que estoy en un entorno en el cual yo incido. Y actuar para transformar y mejorar la práctica de la enseñanza. Y ahí está el tema, ¿cierto? Nuestro proceso de enseñanza debe ser un proceso de autorreflexión permanente. Cuesta bastante, porque cuando uno dice, ya, esto me sirve, listo, me funcionó aquí, démosle hasta el fin. Y a veces, si bien eso es positivo, porque tiene una estructura, ya tiene un lugar desde donde pararse, es necesario revisar siempre, bueno, esto funciona aquí, esto no funcionó, estos estudiantes a lo mejor con esto no, por ejemplo, no sé, en un curso me acuerdo que yo les di la opción de justamente hacer una canción para presentar los contenidos que habíamos visto en una clase anterior. Ya, un curso súper feliz, el otro no, profe, preferí ya, un cómic. Ya, perfecto, hacemos un cómic. ¿Ya? Siempre hay como que revisar, obviamente, qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y los aprendizajes. Por esta razón, la didáctica surge y es validada en el terreno mismo de la enseñanza, ¿cierto? Más allá de lo que se pueda escribir o teorizar, donde se valida es en la práctica. Por eso hablamos de que la didáctica es una disciplina teórica y también práctica. Y recíproca. De la práctica podemos sacar teoría y de la teoría práctica. Por esta en la práctica de las aulas, ¿cierto? Ahí, donde estamos, día a día. Cada clase es una experiencia didáctica nueva. Cada clase puede ser un lugar desde el cual nosotros podemos generar algún tipo de elemento que nos sirva para seguir desarrollando esa enseñanza en otro curso, por ejemplo, ¿no? Esa estrategia en otro curso. La práctica, la realidad de las aulas debe ser, en opinión de Brocard, el corazón de los dos tipos de intervenciones que puede hacer aumentar el conocimiento didáctico. La teorización y la modificación de las prácticas, que justamente hacia allá donde también nosotros como profes podemos también ir, ¿cierto? Podemos teorizar, pero también revisar qué es lo que estamos haciendo en el aula y modificarlo, ¿no? Entonces, la didáctica de ciencias sociales se hace cargo de eso, en función de su especificidad, que tiene que ver con todas las ciencias sociales que ustedes conocen. Ya, entonces, ¿cuándo comenzamos a hablar de didáctica de las ciencias sociales en Chile? ¿Ya? Este es un debate que, si bien, claro, uno puede pensar, ¿cierto?, que ya desde el siglo XIX comenzamos a ver, ¿cierto?, la formación, por ejemplo, de historiadores. Efectivamente, es hacia los años 30 donde la formación comienza ya a ser mucho más clara respecto a la formación de profesores en función, ¿cierto?, de algunas escuelas de historia que van a tener esa claridad, ¿ya? Como va a ser particularmente la Universidad de Chile y la Universidad Católica, ¿ya? El pedagógico, por cierto, sin duda, pero va a ser la Universidad de Chile, que era el pedagógico, y sobre todo la Católica, ¿ya? Donde nosotros vamos a ver ese debate un poquito más, que va a ser originario de allí, ¿ya? Entonces, tenemos que en los años 30 se inicia la formación de profesores de Historia y Geografía y Ciencias Sociales, tanto, ¿cierto? Cuando hablamos de esto, estamos hablando de que va a haber un énfasis, ¿ya?, sobre cómo se están formando los profesores. Recuerden que la formación de profesores venía desde el siglo XIX, ¿cierto?, con la escuela normalista, y a partir de 1889 con lo que va a ser digamos, con la apertura de lo que es el Instituto Pedagógico,
¿Ya? Ahora, es interesante señalar que efectivamente, y es un poco lo que estamos diciendo al inicio, el contexto histórico va a evidenciarse, podríamos decirlo, en los diversos paradigmas que van a estar presentes en la didáctica y particularmente en la didáctica de las ciencias sociales. Por ejemplo, durante la Guerra Fría nosotros vemos el enfoque funcionalista vinculado a una educación también pseudo-experimental y también el enfoque tecnocrático de masas que sin duda tiene que ver justamente con generar técnicos, con generar cierta mano de obra más bien calificada. ¿Cierto? Un poco entendiendo el contexto en que cada persona tiene un lugar, ¿cierto? En la estructura social y por lo tanto la educación tiene que ir en función de esa estructura social a la cual pertenecemos socialmente, ¿ya? Y aquí también observamos la influencia de la psicología cognitiva, un elemento interesante que de hecho vamos a observar durante, diríamos hasta el día de hoy, que tiene que ver con la influencia de la psicología en los procesos de enseñanza. ¿Ya? Ahora, un elemento también interesante que nosotros vamos a poder observar en las universidades principalmente, que tiene que ver con algo que lamentablemente hasta el día de hoy persiste, que tiene que ver con esta idea, ¿cierto?, de que hay académicos que investigan sobre la disciplina versus profesores que aplican, ¿cierto? Y que es un elemento que tiene que ver con estos profes que hacen clases frente a los profes o los académicos que hacen investigaciones. ¿Ya? Y que ese es un tema que lamentablemente hasta el día de hoy, dado por la estructura que tienen las universidades, todavía persiste. Por ejemplo, en el pedagógico están los profesores que, no sé, en el departamento de básica están los profes que investigan, sin duda, que hacen uno o ningún curso, y están los otros, ¿cierto? Que somos el resto, que somos los profes que hacemos clases. ¿Ya? Entonces está muy claro y evidentemente no se observa una vinculación tan directa entre ambas cosas. Claramente hay unos que van por un lado y otros que van por otro. Sin duda no con las tensiones tal vez que había en el inicio, pero sin duda eso sigue estando. Ahora, también otro elemento interesante que nosotros vamos a ver durante los años 50, 60, que tiene que ver con la tendencia decimonónica respecto a qué contenidos se van a trabajar en historia y ciencias sociales. Que tienen que ver, obviamente, contenidos centrados en la historia política institucional, que va a ser el elemento central, ¿cierto? La nación, el Estado, la identidad nacional, ¿ya? Y que realza, ¿cierto?, el que va a ser docente antes que el estudiantado. Y es un elemento también interesante que se vincula a un paradigma que hasta el día de hoy va a estar tremendamente presente, más allá de muchos paradigmas nuevos, muchas cosas nuevas, porque tiene que ver con el paradigma tradicional, ¿cierto?, de este profesor que habla. Yo, por ejemplo, ahora estoy siendo muy tradicional, que es este profesor que habla y los estudiantes que son pasivos que escuchan, ¿ya? Obviamente, uno cuando hace clases, hay elementos que tienen que ver con eso. Uno te expone temas, ¿cierto? Hay una diapositiva, que es un poco lo que estamos haciendo ahora. Pero claro, uno tiende a generar como estos quiebres, establecer otros elementos para que efectivamente no sea una clase que se para solamente desde el paradigma tradicional. Pero en los años 50, en los años 60, era eso un poco la realidad y que se va a mantener durante mucho tiempo. Si recién ahora estamos un poco como en esta transformación y que no ha sido también nada fácil, ¿ya? Tanto en la escuela como también en las universidades. Ahora, en los años 60 y principalmente en el año 65 hay un elemento muy interesante y que está un poco vinculado con lo que hablábamos recién respecto a, digamos, la transformación de la educación en los años 60, particularmente con lo que va a ser la reforma educacional de Eduardo Frei Montalva en el año 65, lo cual significa principalmente dos cosas. Una, que tiene que ver con la ampliación, ¿cierto? Y por otro lado, con la ampliación de la matrícula, y por otro lado también con la democratización de los espacios, ¿ya? De los espacios universitarios, ¿ya? O sea, se crea, no sé, el DUOC, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Y por otro elemento interesante que tiene que ver justamente, que está vinculado a lo mismo, que tiene que ver con una educación que se comienza a abrir a procesos reflexivos sociales. Por ejemplo, si pensamos en que en los años 60 llega aquí uno de los máximos, ¿cierto?, íconos de la pedagogía crítica como es Paulo Freire. ¿Ya? De hecho, la pedagogía del oprimido la publica acá, ¿ya? La escribe aquí. Por lo tanto, y claro, y es un pedagogo que va a estar muy vinculado al gobierno de la democracia cristiana,
¿ya? Por lo tanto, efectivamente, nosotros podemos observar ciertos elementos allí, claro, y que tienen que ver también con la reforma que se venía dando desde el año 65. Y eso, obviamente, también lo podemos hacer extensivo a lo que va a ser el gobierno de la Unidad Popular, ¿ya? Sobre todo con lo que va a ser este proyecto inacabado, inconcluso, abortado, como es la ENU, ¿ya? Que de alguna manera trataba de hacerse cargo también de todas estas cosas, ¿ya? Obviamente eso no funcó, la oposición, por cierto, y también algunos sectores incluso más oficiales también se opusieron, la sociedad civil se opuso de manera importante, por lo tanto eso también no funcó, ¿ya? Ahora, bueno, un elemento también interesante, en el año 68 se crean áreas y departamentos por disciplina, nuevamente vinculado a esta idea de la importancia del 68, ¿cierto? Como para la universidad. Dota de autonomía, ¿cierto? Pero incrementa la desarticulación y prejuicios del trabajo docente, ¿cierto? Se crean como estas escuelas de, no sé, historia, ¿cierto? O de las ciencias sociales que ustedes puedan imaginar, ¿cierto? Y por lo tanto el trabajo docente propiamente tal del docente de aula, ¿cierto? Queda nuevamente hacia los márgenes, ¿ya? Ahora, entre el 73 y los 90, obviamente podemos observar algo que ustedes ya pueden reconocer, que tiene que ver algo así como persecuciones de depuración, que tiene que ver un poco con el control férreo que hace la dictadura sobre los procesos educativos que se están llevando en el país, y eso se observa tanto en la escuela como también en la universidad, con la desintegración de la Universidad de Chile, ¿cierto? Y la creación de las universidades regionales. Y también lo podemos observar en términos curriculares, ¿ya? Hay un elemento que es bien interesante, y aquí yo voy a citar a una profe de la Chile, que es la Isabel Jara, que es una académica tremenda, que es una teórica del arte, que ella tiene un texto acerca de la importancia que tiene el proyecto cultural franquista en Chile, ¿ya? En la época de la dictadura. Y claro, aquí nosotros lo podemos observar sobre todo en términos de lo que es la educación y la cultura. Por ejemplo, cómo comienza a generarse una depuración de ciertos elementos culturales que se venían estableciendo en la Unidad Popular. Y hay todo un desarrollo, ¿cierto?, de un proyecto de país que va a estar muy vinculado a este desarrollo cultural, al desarrollo de la educación y al desarrollo, ¿cierto?, como de la estética en general, de la cultura en general, en su más amplio espectro. Ya, de hecho, hay algunos autores que hablan de la dictadura, que no solamente fue una dictadura cívico-militar, sino que también fue un golpe estético, ¿ya? Entonces, por ejemplo, comienzan a aparecer, no sé, Quimantú, que era la gran editorial de la Unidad Popular, desaparece, aparece la editorial Gabriela Mistral, se comienzan a establecer ciertos contenidos que van a ser muy importantes, como la identidad nacional, el himno patrio, una serie de elementos, las costumbres, ¿cierto? Por lo tanto, también hay un elemento que va a ser muy significativo respecto a el orden que va a tener, por ejemplo, la asignatura de Historia y Ciencias, de Historia y Geografía, en lo que va a ser el proyecto cultural de la dictadura, ¿ya? Entonces, ahí es importante también como este proyecto franquista, que de alguna manera también aquí lo podemos observar, ¿ya? La importancia de la Iglesia Católica, en fin. Entonces dice aquí, eliminar los análisis críticos y socioeconómicos de las universidades del Estado y a fortalecer la educación superior privada, de ideario católico, por cierto, y posteriormente neoliberal, al expandir el mercado de grupos políticos empresariales de la educación, y que, por cierto, va a ser un elemento germinal para lo que va a ocurrir en los años 90. ¿Ya? Que tiene que ver con este proceso de modernización de la educación, una educación que mira hacia la globalidad, hacia el mundo globalizado, una educación, ¿cierto?, que mira hacia un mundo, hacia un futuro, ¿cierto?, neoliberal. Por eso ya hablamos también que se desarrolla este orden neoliberal en la educación y que, por cierto, continúa y se fortalece hacia los años 2000, ¿ya? Ahora, hay un punto muy interesante y que pone en tensión de alguna manera, ¿cierto?, este sistema, que tiene que ver con el ciclo de movilizaciones sociales estudiantiles que hay desde el 2006 hasta el 2019, ¿cierto? Y que indudablemente generó un cambio tremendamente importante en todas las relaciones sociales dentro de las comunidades educativas. Yo creo que es un punto tremendamente significativo. Por ejemplo, no sé, ya en el 2017 yo trabajaba en el Liceo 7 de Providencia,
y claro, del 2014 en adelante. Entonces fue muy evidente cómo, por ejemplo, a medida que las movilizaciones ya iban como pasando, ciertas temáticas comienzan a entrar a los liceos. Por ejemplo, cosas que yo cuando llegué al CITE me parecían muy como incomprensibles, y era que durante esos años los apoderados firmaban permisos para que las niñas fueran a las marchas, por ejemplo. Que lo encontraba así como impresionante. O, por ejemplo, charlas de feminismo. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Sí, Gori, te quería recordar que me habías comentado de una actividad grupal y van quedando 20 minutos para cerrar. Yo creo que no hay la actividad grupal, es lo más probable. Pero la dejamos para después. Tú eres el relator, así que tú me dices. Sí, sigamos conversando. Ya, os voy a seguir hablando y después vamos hablando. Ya, eso que estaba diciendo, ¿cierto? Entonces, efectivamente en las escuelas observamos ese fenómeno, ¿cierto? De cómo la movilización estudiantil de alguna manera dirigió ciertas temáticas y ciertos contenidos que comenzaron a ser muy importantes en las escuelas y también en las universidades, ¿cierto? Por eso no hay que pasar por alto lo que significa la movilización estudiantil, porque efectivamente tensiona, ¿cierto? Y genera cambios importantes, algunos no tanto, pero sí genera cierta, digamos, movilidad en la estructura, o por lo menos en las comunidades en las cuales trabajamos. ¿Ya? Y eso evidentemente nosotros podemos observar. Claramente, si hay un punto que tenemos que considerar, son las movilizaciones estudiantiles. Sería muy difícil entender a nuestros estudiantes hoy en día si no entendemos también ese proceso. Ahora, ojo, y eso es lo interesante, a pesar de que hay una cierta continuidad o hay una cierta vinculación, hoy en día los estudiantes de hoy están menos proclives a la movilización social que hace un par de años atrás. Y ese fenómeno también es súper interesante. Y que tiene que ver justamente con todo lo que ustedes han dicho respecto al tema de, por ejemplo, la falta de lectura, la falta de visión respecto al entorno. O sea, acerca del otro, el que está al lado mío. ¿No? Que es un elemento también muy, muy significativo. ¿No? Entonces aquí viene la gran pregunta, una vez que hemos visto todo esto, ¿cierto? Está la gran pregunta de, ¿desde dónde entonces podemos enseñar? ¿Qué tipo de profesor, ¿cierto? De profesora quiero ser? ¿O desde dónde me voy a parar para poder enseñar? Esto a veces no es tan consciente, es más inconsciente muchas veces, ¿ya? Pero efectivamente hay perfiles de los cuales, y espacios y lugares desde el cual nosotros nos paramos y nos sentimos cómodos. Ya ahí puse una serie de profesores más o menos reconocibles, muy diferentes unos a otros, pero que dan cuenta también de los diversos paradigmas en los cuales nos sustentamos como profe, ¿cierto? Desde una Tronchitoro que era terrible, ¿cierto? Violenta, muy, bueno, terrible, pasando, ¿cierto? Por el de Escuela de Rock, que era un tipo tremendamente libre y que hacía que sus estudiantes, ¿cierto? Pudiesen desarrollarse en todo su esplendor en función de la música. Ya, por ejemplo, ahí tenemos que en esa película hay un elemento muy interesante de cómo utiliza la música justamente para enganchar a estos estudiantes que eran bien particulares y generan allí una especie de, podríamos decir, un proyecto de aula, ¿cierto? De hecho, podríamos decir que en Escuela de Rock lo que el paradigma, o digamos la estrategia que se ve ahí, es un aprendizaje basado en proyecto, ¿cierto? Porque en el fondo, y claramente también con aprendizaje significativo, ¿ya? Porque en el fondo ahí, a partir de elementos como muy de su realidad, lo empieza como a vincular, ¿ya? Entonces, hay variedad de profes, todos los profes somos diferentes y todos en definitiva nos amparamos desde algún lugar para poder hacer nuestras clases, ¿ya? Entonces, yo puse algunos, 4, ¿ya? Pero ¿cuáles son estos paradigmas? Espérate, aquí. Ya, por ejemplo, tenemos el paradigma tradicional en el cual muchos nos sentimos tremendamente cómodos, ¿ya? Y aquí no, por importante, no voy a hacer ningún juicio de valor de que si está bien o está mal, pero es lo que es, ¿ya? Y efectivamente algunos nos sentimos, yo personalmente a veces me siento súper cómodo solamente hablando y eso no está bien, pero bueno. Se refiere a la enseñanza sustentada en el profesor o profesora, ¿cierto? La clase comienza cuando el profesor parte hablando, por ejemplo, donde éste tiene el papel activo en la clase. El conocimiento no solo reposa en él,
falta un tilde, disculpen, sino que él quien define cómo utilizarlo, guiarlo y emplearlo. Para ello se vale de la clase magistral, libro de textos, discusiones guiadas con materiales seleccionadas por él, ¿cierto? Por eso yo les decía que en definitiva elementos de este paradigma siempre están presentes. Por ejemplo, cuando nosotros presentamos la bibliografía de un curso, es la selección que nosotros hacemos. Ahora, ¿podríamos tal vez eso moderarlo? Sí, tal vez, no sé, dejar espacio para que a lo mejor ellos presenten algunos textos que quieran leer, vinculados, por supuesto, a los contenidos del curso. ¿Ya? Estoy poniendo un ejemplo así muy, muy minúsculo, pero una forma, ¿cierto?, de poder entregar cierto protagonismo a nuestros estudiantes. ¿Ya? Tenemos también el paradigma sociocrítico. ¿Ya? El paradigma sociocrítico, de acuerdo con Arnall, adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica, ni solo interpretativa. Sus contribuciones se originan de los estudios comunitarios y la investigación participante. Tienen como objetivo promover las transformaciones sociales, dando respuesta a problemas específicos en el seno de las comunidades, pero con la participación de los miembros, ¿cierto? En el fondo tiene que ver con, en definitiva, nos paramos desde un lugar en donde lo que importa es la relación que nosotros establecemos entre el estudiante y su entorno, el reconocimiento de su entorno, saber cuáles son los problemas que afectan su entorno y poder incidir sobre ellos. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros hacemos un trabajo respecto a, supongamos, los principales problemas que afectan a la comunidad de la UTEM, no sé, estoy pensando, no sé, trabajo social, y poder hacer un estudio respecto a cuáles son los principales problemas que afectan a los estudiantes de la UTEM hoy en día, por ejemplo, desde la perspectiva institucional, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo. Ahí estaríamos vinculándolo, ¿cierto?, a un tema concreto de trabajo social, pero vinculándolo aquí a su realidad próxima, a su realidad concreta, a la realidad que conocen y en la cual, por ejemplo, podrían a lo mejor generar un proyecto para incidir en alguna de esas problemáticas que ellos levantan. ¿Ya? Por poner un ejemplo. Tenemos también el enfoque multimétodo o paradigma de la complejidad, o también conocido como el paradigma interdisciplinario, que, como ustedes ya podrán suponer, tiene que ver justamente con ese paradigma que separa justamente desde el entendimiento de que en este caso las ciencias sociales, tienen menos límites de los que uno cree. ¿Ya? Y que en el fondo es posible generar un trabajo que sea mucho más holístico en función justamente de la resolución de ciertos problemas. Dice, el enfoque didáctico que proponemos para los problemas el enfoque didáctico que proponemos para problemas sociales, para abordarlo interdisciplinariamente, y consideramos que es potente para incorporarlo en nuestras prácticas, de manera que contribuyan a un aprendizaje significativo. ¿Ya? Eso también es muy interesante. ¿Cuándo hablamos de aprendizaje significativo? Cuando los aprendizajes que generan nuestros estudiantes, efectivamente ellos los pueden llevar a su realidad concreta. ¿Ya? Lo pueden hacer ese vínculo. Él o los problemas sociales como punto de partida para la organización de la planificación de la enseñanza. Es lo que se conoce, ¿cierto?, como los problemas socialmente relevantes. ¿Ya? Es un tema muy interesante, tremendamente significativo, ¿cierto? Y que tiene que ver justamente con reconocer a nuestros estudiantes en el entorno en el cual conviven, en los contextos en los cuales ellos se relacionan, ¿ya? Y puede ser un contexto local, así como también un contexto nacional, ¿ya? Por ejemplo, no sé, el otro día estábamos viendo en clase justamente el tema de los problemas socialmente relevantes, y ahí tenían que hacer un taller, y una de las preguntas que yo les puse fue como, ya, y a partir de de la reflexión grupal, creo que era el trabajo de 3, señale qué tipo de temáticas les gustaría trabajar en un curso de ciencias sociales. Entonces ahí hicieron una serie de cosas que son súper interesantes, no sé, desde el aborto, por ejemplo, una puso el voto migrante, otro puso, no sé, no me acuerdo qué, pero cosas más o menos por el estilo. Entonces, tiene que ver un poco también con eso, ¿cierto? Con reconocer esta... Y claro, nosotros también aquí vemos que muchas veces, por ejemplo, este paradigma sociocrítico, muchas veces también se vincula con este paradigma de la complejidad, ¿ya? Hay elementos comunes. La importancia tiene que ver justamente, o el énfasis, tiene que ver justamente con que el paradigma de la complejidad se para justamente desde la perspectiva también más interdisciplinaria, ¿ya? Ellos dicen ya...
no siempre se ha constituido en orientadores de nuestras prácticas y ello puede atribuirse, entre otras razones, a que en ocasiones tensionan el listado de contenidos orientadores y descriptivos de los currículos en las dificultades de la perspectiva multi o interdisciplinar. ¿Ya? Eso. Y por último, tenemos el paradigma centrado en el estudiante, y es aquí un poco donde nosotros nos vamos a parar, ¿ya? Para poder asumir, ¿cierto?, esta propuesta que vamos a presentar durante las próximas clases, que tiene que ver justamente con entender esta realidad en la cual viven nuestros estudiantes, reconocer sus identidades, y desde allí, teniendo eso en cuenta, poder generar estrategias que les sean significativas, ¿cierto? Y que por lo tanto, y ahí está el tema, en el fondo cuando nosotros pensamos en utilizar música, o cómics, o manga, no se trata de hacerlo más fácil, no va por ahí. Se trata efectivamente de que a esto, que a los estudiantes muchas veces no les importa, porque esa es la particularidad, estudiantes entran a estudiar carreras, ¿cierto?, en donde, por ejemplo, no sé, por los estudiantes de básica, me pasa que entran y que no quieren hacer clases, o no quieren leer. En historia, en el pedagógico, el otro día hubo un tremendo show, porque los chiquillos no querían leer más de 300 páginas mensuales, y estaba hablando de una carrera de historia. Entonces, ya, esa es la realidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer más significativo? Utilizando estas estrategias que son propias de su ethos cultural. ¿Ya? Dice, es decir, es un cambio de paradigma del modelo educativo centrado en la excelencia de la docencia impartida por el profesor a un modelo donde lo que importa son los resultados de aprendizaje adquirido por los estudiantes. Por eso es importante señalar que finalmente el objetivo nuestro como profe es generar aprendizajes. Y ojo, aquí no se trata tampoco de hacer cosas que a uno no le... A ver, no se trata de incomodarse como profe. Eso es lo que menos lo que menos queremos. ¿Ya? Nosotros tenemos que estar súper cómodos, pero sí para hacer nuestras clases, pero sí al menos reconocer que existen estas posibilidades en las cuales nosotros podemos ir y podemos utilizar para generar estos aprendizajes que son significativos y que son importantes. ¿Ya? Representa, por tanto, un cambio cultural, caracterizado por métodos docentes innovadores, promoviendo tanto los conocimientos cognitivos propios del tema como competencias transversales, tales como ciudadanía activa, resolución de problemas, pensamiento crítico, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, compromiso social, etc. ¿Ya? Entonces, en definitiva, este es un poco el lugar del cual nosotros vamos a hablar. ¿Ya? Nos vamos a sentar acá, nos vamos a parar de este paradigma centrado en el estudiante y vamos a generar algunas estrategias en función de lo que les he mencionado, de música y cómics, ¿cierto? Para poder efectivamente vincular el interés de los estudiantes, propio de ellos, su identidad, su cultura, con los aprendizajes que nosotros como profesores y profesoras debemos generar en nuestras aulas. ¿Ya? Ese es un poco el norte que tiene este curso. ¿Ya? Y bueno, queda súper poco tiempo. Yo les había dejado aquí una pregunta en realidad que pudiéramos compartir. ¿Ya? La idea es que fuera como en grupo, ¿cierto? No puse en parejas. Ya, no la vamos a hacer porque queda muy poco. Pero dice, en parejas conteste ya, en manera individual, y aquí antes como para cerrar. Dice, ¿de qué manera la didáctica de las ciencias sociales nos permite generar mejores aprendizajes en nuestros estudiantes? Les pregunto a ustedes, profesores y profesoras. ¿Están? Todavía estamos, pero Todavía están. ahí levantó la mano Marcela ¿Sí? Aguilera. Marcela, por favor. Hola, Hola. yo, bueno, quería decir adelante algo que busco mucho que los alumnos se den cuenta, los alumnos o las alumnas se den cuenta que la historia está hoy en día, cosas que pasaron hace mucho tiempo. Yo hago clases de caligrafía, de tipografía, de la historia de la letra en el fondo, y siempre les muestro el caso de la letra gótica, que ahora está súper tatuada en todos los cuerpos. Todos mis alumnos están tatuados con gótica. Y como que les digo, ¿se dan cuenta de dónde surgió? ¿Se dan cuenta que las Biblias eran como escritas con esto? Y empiezan como a tomarle la importancia a la letra
porque lo están usando ellos y se dan cuenta que tiene un significado histórico. Entonces como que le hace sentido y empiezan a investigar más y se meten como en eso. Perfecto. Ahí, por ejemplo, el tema de los góticos, ¿cierto? Que hay como que... El otro día yo pasé el gótico en clase, estaba hablando del gótico como movimiento, ¿cierto? Como expresión artística en la Edad Media, en la Baja Edad Media, y claro, al tiro como que, lo gótico, y como que les interesó, y ahí empezamos a hablar de por qué lo gótico, qué relación tiene, si el gótico de la Edad Media es un gótico que toma como elemento central la luz, y por qué aquí, por ejemplo, nosotros lo vinculamos a la oscuridad, y hace como toda esa vinculación, y claro, ahí fue bien como significativo. ¿Alguien más? ¿De qué manera la didáctica de la ciencia social nos permite generar mejores aprendizaje en nuestros estudiantes? Por favor. De mi parte, bueno, yo pongo como ejemplo lo siguiente: yo estoy haciendo, llevo ahora 14 años en la UTEM, haciendo las mismas asignaturas, porque se llaman igual, los programas han cambiado algo, pero no tanto, ¿ah? Y sin embargo, yo me doy cuenta que si comparo cómo lo hacía hace 13, 14 años, como lo hago ahora, hay un cambio muy sustantivo, porque justamente hemos tenido que ir adaptándonos a estos cambios que nos involucran a nosotros también, ¿no es cierto? Y por cierto, los estudiantes. Basta decir el tema de las nuevas tecnologías y los celulares que no existían en ese tiempo. Todo eso es un cambio muy drástico, ¿eh? Que quizás, como estamos inmersos dentro, quizás ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta cuán drástico es. Pero el hecho es que requiere una aproximación muy distinta, ¿ah? De hecho, yo no me siento cómodo a esta altura haciendo la clase tradicional, ¿ah? La que hace el primer paradigma que tú mostraste, ¿no? Porque claro, siento que estoy escribiendo en la pizarra o estoy mostrando un PowerPoint y atrás están todos mirando celular y están, aunque sean respetuosos, no están ahí, ¿ah? Exacto. Entonces, sí me resulta familiar entonces lo que tú has señalado, digamos, de incorporar temáticas propias. La música, por ejemplo, el cómic. Ahora, en el caso mío se apropia mucho porque yo hago clases de teoría de la comunicación y semiología, ¿ah? Donde la comunicación visual es trascendente, ¿ah? Entonces, por ahí he logrado un acercamiento, ¿ah? Que los motiva, ¿ah? Entonces, creo que los resultados muestran eso, que la gente en el momento que está motivada, ¿ah? Logra avanzar, ¿ah? Cierto, ya la lectura está fuera de moda, pero no sacamos nada con quejarnos de eso nomás, ¿eh? Ojalá cambiáramos, hiciéramos de tener un amor mayor por la lectura, pero solo con quejarnos de eso no vamos a llegar a nada. O sea, la idea de aplicar estas nuevas formas, estos nuevos formatos, como los que tú planteas, es muy interesante. Intuitivamente yo lo he hecho ya. Perfecto. Eso quería decir. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? Por favor. Sí, mira, sabes que yo creo que el problema que tenemos es que la mitificación respecto de los grupos es histórica. Entonces nosotros no vemos personas, vemos masas. Y no logramos incorporar la idea de que esa no es una masa. Porque en esa masa hay gente que sí está motivada a leer, que sí está motivada culturalmente y que sí observa cuando se le ha roto la cultura, cuando se le rompe un sello que le caracteriza. Y eso es el elemento motivador. Yo hablo desde mi experiencia, las experiencias son muy personales, pero también podemos tener una visión de lo que ocurre. Este país lo fragmentaron en muchos pedacitos y cada cual se acoge al fragmento que más le acomoda. Exacto. Y claro, o sea, si nosotros partimos de la base que este país parte de una democracia sin tener un modelo educativo, vergonzoso total, y que se comprende en el contexto, pero lo que no se comprende, ¿por qué tanto tiempo? Fíjate que yo comentaba en una reunión a propósito de los derechos humanos y de Paulo Freire. Yo me formé con las lecturas de Paulo Freire y en el trabajo concreto contra la dictadura con Paulo Freire. Y en las universidades, ¿cuándo ibas a hablar de Paulo Freire? Imposible. Yo metía a Paulo Freire en mis clases. Pero aquí se vino a hablar de Paulo Freire 5 años atrás, de derechos humanos menos. Entonces yo le decía a una persona, yo hice mi tesis pensando en educar para los derechos humanos y los derechos humanos no eran materia. Entonces un país tan fragmentado, sin duda que se tiene que ir adaptando. Y ahora estamos frente a un tema de
cómo cognitivamente ya no es un tema de si te gusta o no te gusta, qué elementos cognitivos están presentes, porque ya se está hablando de que ya 45 minutos es mucho. ¿Te fijas? Entonces ese es un desafío y es una problemática, porque además en esta fragmentación, mientras más profes horas hayan en los distintos espacios, más ahorro para el sistema, pues. Por lo tanto, más inestabilidad, ¿te fijas? Entonces, en esa lógica, sin duda que ahora sí que nos está demandando mucha creatividad. Y claro, y la gente joven, uno dice que tenemos esperanza en la gente joven. No, yo digo no, porque venimos con unos cuadros, pues si el joven se adapta rápidamente al modelo y acepta esa cosa y dice, tengo que hacerlo porque me dicen que es lo que tengo que hacer y tengo que obedecer, porque si no pierdo la pega. De hecho, esa es la gravedad de nuestro Chile en términos educacionales. Ayer hablaba con una profesora de filosofía y me dice, no, es que está la embarrada y ya, pero ahí aparece la discusión y ustedes qué hacen, no podemos hacer nada, porque después de 5 años, recién después de 5 años tienen posibilidad de tener la pega segura, entonces 5 años que están cuidando el trabajo, entonces no puede revelarse. Mira, y con esto termino para no aburrir. Los jóvenes nos dieron lección, el 2011, el 2006. Yo recuerdo a 4 o 3 colegas con los cuales me topaba en algunas marchas. A nadie más. Nosotros como académicos, como profesores, dimos la espalda. Y hoy estos jóvenes nos van a dar la espalda a nosotros porque ellos ya no están motivados a salir a gritar. ¿Entiendes? Entonces, esa es la paradoja de la historia de Chile. Esos jóvenes no van a salir ya con el mismo ímpetu. Y a lo mejor nosotros todavía tenemos ímpetu porque, bueno, ya estamos más viejos. Pero esa es la realidad. Entonces, los jóvenes cuando nos convienen son simpáticos, son estos, son los otros, pero si los jóvenes se rebelan, son picantes, son ordinarios, vienen de los barrios populares y los estigmatizamos nosotros mismos. Entonces, en esa lógica es complejo, es muy complejo desde la perspectiva de ¿para qué? Porque no tenemos idea. ¿Para qué queremos educar? ¿En función de qué? Eso no está claro. No todas las instituciones lo tienen claro. Tú escuchas de repente reflexiones y tú dices, aquí está la visión, está la mirada, qué es lo que queremos hacer con este espacio, en pro de qué. Pero cuando esos lineamientos no son claros, empieza a aparecer la ambigüedad. Y bueno, ¿y en qué estamos entonces? ¿En qué cosa estamos en este momento? Es demasiado híbrido, pero es esa cosa híbrida no enriquecedora, peligrosa. Así que bueno, ya, me callo. Es una condición extraña la que hoy en día. Por pensar mucho. ¿Ah? No, es una condición extraña la que está en la academia hoy en día. Exacto, muy fuerte. Ahora, hay un elemento que yo creo que es necesario, que no lo dijimos, solamente para dar la palabra y para que terminemos, respecto a lo que está pasando con los jóvenes hoy en día. Los jóvenes de hoy en día son más conservadores que los jóvenes de hace un par de años para atrás. Y son más conservadores, por ejemplo, los centennials son más conservadores en algunas cosas que los millennials. Y eso es un elemento que nosotros podemos observar no solamente en Chile, por ejemplo, en Argentina, parte importante del desarrollo discursivo de Milei se ha generado a partir de estos youtubers, estos influencers de 16, de 17 años, y que han efectivamente desarrollado un elemento bastante interesante respecto a cómo ha generado esta vinculación entre lo que es este fenómeno libertario, ¿cierto?, lo que es Milei, y lo que son los jóvenes, ¿ya? Y es un tema. ¿Sí? Tenemos que ir cerrando por la hora. Sí, vamos cerrando. Ya. Queda una palabra, pero lo vamos a dejar para la próxima. Espérate, quiero como despedirme. Ya. Ahí está. Ya, estimados, estimadas, espero que les haya gustado, espero que sea significativo. Ojalá, yo estaba, como les decía súper nervioso, así como mal, estaba muy mal en la mañana, pero creo que estuvo bien, creo que ahí lo pudimos hacer. Así que eso, muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Que estén bien. Gracias y que estén muy bien. Chao, gracias, que estén bien. Chao, chao. Nos vemos, muchas gracias. Chao, chao. Chao, cuídense. Chao, Juan, que esté bien. Chao, chao. Chao. Sí, mira, me quedé al final para hacer un último comentario, Jorge, respecto del tema de los conservadores que son estos jóvenes hoy día, porque son mucho más ignorantes cívicamente. Sí, pues. Entonces, los modelos y los referentes adultos también son bastante precarios.
O sea, ¿qué le hemos heredado? No le hemos heredado nada más que mentiras, corrupción, no, egoísmo, no le hemos incentivado y además este sistema no lo va a incentivar nunca, que es el pensar el bien común o pensar colectivamente. Entonces, obviamente, cada quien construye verdad del prisma que tienen. Entonces, hoy día lo de Argentina es dramático. Mis hijas mayores viven en Argentina y es dramático. Mi hija trabajaba en la Flaxo de Argentina y los recortes presupuestarios a los investigadores, a los proyectos del CONICET, ha hecho que han tenido que reducir sus proyectos, quedaron proyectos a medias que no les renovaron financiamiento. Lo que es dejar una investigación de 3 años botada porque no hay financiamiento para terminarla, es dramático. Y ella obviamente tiene que salir volando. Entonces lo que dice es que el fenómeno es muy complejo, producto de que tiene jóvenes que han tenido acceso a la educación de calidad. O sea, entrar a la UBA, entrar a universidades públicas de calidad en Argentina está a la mano. Y son ellos los que están pidiendo pagar, que sea el elemento, el cobro, lo que discrimine. No toleran más esta idea de que haya una persona que trabaje en una carnicería y por la tarde vaya a la universidad. O sea, un sentido de buscar la diferenciación elitista, y el caso chileno les resulta paradigmático, ¿no? Y ellos quieren parecerse a Chile, no quieren estar en esta cosa de lo público. La salud, ¿no? Ellos quieren sistema privado de salud y el sistema de salud público que tienen es de lujo, de lujo. Entonces es como ellos no quieren ser lo diferente en América Latina, ¿eh? No quieren ser lo diferente de España. Entonces funciona mucho la lógica de lo que son Vox en España, sin tener una claridad ni mínima de lo nefasto que es Vox, ¿no? Es que la que, expresión ultra el franquismo. sí, es que ellos están haciendo están dando una batalla que es cultural. Esa es la Claro. batalla real que están dando, una batalla cultural ideológica. Por eso se podría entender un poco lo que está pasando en Argentina, donde lo Sí, público... pero ¿sabes qué? Lo más grave, lo grave es que es la ignorancia lo que está predominando. Porque Milei, por ejemplo, que es un caso psiquiátrico, definitivamente, este señor que accede a tener una educación de calidad, pero su vida es una farsa. O sea, hoy día, por ejemplo, queda demostrado que los libros que ha publicado son copy-text. O sea, nunca ha escrito nada. Nunca ha sido un economista relevante. Construyó mediáticamente una imagen y desde el punto de vista del uso de la tecnología, de las redes sociales y del marketing político, le construyeron un perfil y él exacerbó algo que está en el argentino medio, ¿no? Que es el nivel de resentimiento. ¿Mm? Y la agresividad. ¿Por qué? Porque el argentino medio es la clase media nuestra aspiracional, ¿no? Y la virulencia que tienen ellos es porque no son lo que ellos, ellos sienten que el país no les permite ser lo que están llamados a ser. ¿Ah? Claro. Entonces, Milei, que viene de ese extracto social, esa es su extracción social, él no es parte de la familia oligárquica. Mira, es el perfil idéntico a lo que es Francisco Rego en Chile. Exactamente. El mismo tipo de discurso violento, resentido, todo es una mierda, todo es un desastre, él es la solución, y empiezan a sumar a todas esas voces de resentimiento, pero que tú escuchas el discurso y el relato es de la ignorancia misma. Oye, pero ojo, ese resentimiento o esa sentido, ese sentimiento con el cual se vincula es un tema como muy estructural en la historia argentina. Sí, Por ejemplo, claro. desde Perón. Claro. Ahora, la diferencia está en que hoy día el arribismo argentino no tolera
el plazamiento de las capas sociales, no tolera la meritocracia. El resentimiento argentino es que hay una aristocracia que está muriendo, ¿ya? Y que se niega a morir, La casta. se niega a la igualdad, ¿no? Ellos no quieren ser parecidos a nadie. Cada quien, o sea, por ejemplo, mis hijas viven en el Villa Crespo, ¿no? Que es un sector medio. Pero hoy día me dice, papá, mira, lo que nunca había ocurrido, y ellas viven 20 años en Argentina. ¿Tú has escuchado alguna vez a alguien referirse de manera peyorativa a alguien del barrio de La Boca? No, le dije, jamás. Claro, hoy día el barrio de La Boca les avergüenza. ¿Sí? Les da vergüenza. Y Milei con el representante de lo que sería la municipalidad del Gran Buenos Aires, están pensando una remodelación al barrio, ¿ya? Sí. De tal manera de hacer desaparecer todo vestigio del peronismo. Quieren desaparecer el de Evita, el edificio de Evita. El edificio, ese es uno de las tantas, pero los barrios, todos los barrios obreros que fueron los íconos del peronismo, y dentro de eso está el barrio La Boca, como el barrio Estación también. Me dice, papá, los van a intentar remodelarlo con la finalidad de borrar todo vestigio de igualdad, que eso es lo que es el peronismo, ¿no? Es la historia del peronismo. Ahora, políticamente el peronismo en Argentina es una cosa que no lo entiende nadie, salvo los peronistas. Puede ser de izquierda y de derecha. Claro, izquierda y derecha, y muy raro. Pero aún así los peronistas tenían a su haber como expresión política su lucha por la igualdad de derechos y la promoción de los sectores marginados a posiciones de dignidad. Entonces, todo tipo, no, pues, la Argentina no es de estos Kumas, la Argentina es de nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Otros que descendimos de los barcos, ¿no? No somos mestizos, no somos. Lo más divertido es que Milei es una rata, que la historia de esa familia es una familia de ratas, ¿no? Como dicen los argentinos. O sea, es el advenedizo. Mira, si es el perfil de Francisco Rego. Igual. Ayer era patético el pobre sujeto en el acto de cierre, cómo trata de tomarse la foto, le dan la espalda, o sea, ya no fuiste útil, desaparécete, ¿sí? Y este tipo Milei no se da cuenta que, perdón que te quite el tiempo, digamos. No, sí. ¿Ya? Entonces, este tipo no se da cuenta que él simplemente es un títere de una máquina mayor que está por sobre él, que es la máquina que lo monta en el poder. Claro. Y esa máquina la aceitó y la maneja los titiriteros, que es la familia Macri. Entonces, Milei está haciendo exactamente todo lo que Macri no pudo hacer. Exacto. Es que ahora Macri hundió la Argentina. Tú sabes que Argentina es un país que tiene sus mayores ingresos vía exportación agrícola, ¿ya? Y los Macri son una de las familias fuertes como empresarios agroindustriales en Argentina. Pero ellos tenían unas altas tasas de impuestos. Bueno, liberaron la exportación agrícola de impuestos cuando Macri era presidente, y los grandes beneficiados fue la familia Macri y los consorcios de empresas de ella. Y eso que dejaron de pagar estas empresas por utilidades de exportación estribó en que se afecta el sistema de salud y de pensiones de los viejos, ¿no? Hoy día los viejos, lo que ni siquiera la dictadura militar en Argentina se atrevió a ir en contra de los jubilados y los viejos. Entonces lo está haciendo este tipo. Mi hija tuvo que recoger a sus vecinos del frente de su departamento, que se habían ido a vivir al parque porque habían arrendado el departamento porque con las jubilaciones no podían, o comían o pagaban los gastos.
Entonces me habla y me dice, mira papá, está pasando esto, así que yo me tomé la libertad sin consultártelo y me los traje a vivir conmigo. ¿Cómo los voy a dejar en la calle, mis vecinos? Obvio. Y yo le dije, mira, nada más que emocionarme nomás por tu gesto, y porque ellos son viejos, sus hijos viven fuera de Argentina, están solos. Y le dije, mira, te sirve de que te cuiden el departamento cuando tú no estás, y ya está, si así es la vida, ¿no? Entonces, pero es dramático lo que están haciendo estos sujetos. Es El tremendo. otro día estaban con mucha pompa que se transformaron en partido político. Y yo digo que están hoy día con ese partido de Milei nació el cáncer para la democracia argentina. Rapidito va a ser la metástasis y se van a ir a la mierda. No, Y va a ser. Chile va a pasar exactamente lo mismo. Mira, lo grave no es que sea que tengamos la posibilidad de que Kast sea presidente. Si una persona de derecha no es ningún delito que sea presidente de la República, es la alternancia en el poder que es sano para la democracia. El tema es que no existe concepto de democracia en ellos, no existe concepto de bien común. Para ellos es izquierda, que quiere vivir gratis del Estado, y ellos que son los que hacen que la sociedad se mueva, porque son los que dan el empleo. Y curiosamente, cuando tú mueves ese arbolito, te das cuenta que Kast vivió del Estado durante 3 periodos parlamentarios sin aportar nada, ninguna indicación, no hizo nada, ¿no? Y tú lo empiezas a revisar y no es precisamente, pero construyen discursos y generan visiones mediáticas que hacen que la gente, dada la ignorancia cívica que tiene, sí, pues tiene razón, pues. Sí, pues claro, sí, obvio, ¿no? Caso Monsalve, por ejemplo. Eso es más dramático. Ya está condenado Monsalve por la prensa y lo condenan los canales de televisión de derecha, los medios, la segunda en particular, y resulta que el Servicio Médico Legal el día jueves pasado emite la resolución de que no hay signos de violación, no hay signos de muestra biológica, no existe violación. ¿Eso Pero sabías? no sale en ninguna parte. Sí, algo yo lo vi por ahí, lo leí así, pero muy así como a pasar. Claro, salió en CIPER. Sí. Fue el único lugar, y CIPER y algunos las redes sociales lo reprodujeron, pero lo taparon rapidito, ¿te fijas? Entonces, ¿cuál es la sensación? Que el tipo es un violador. Entonces ahora no, es que tiene que responder por el mal uso de los fondos públicos. No se sabe, eso es parte de la investigación y tampoco es constitutivo de delito para que amerite cárcel. Aunque haya sido subsecretario, es una falta administrativa que a lo más sanción que puede tener es que se le prive de ejercer cargos públicos durante los próximos 5 años. ¿Sí? Pero le liquidaron la vida. Sí, pues no, ya el... Joder. Entonces las operaciones políticas que son capaces de armar son siniestras. Sí, son capaces de todo. Exactamente, ese es el peligro. Y eso va a parar la ignorancia. Sí, sobre todo es que ahora es un contexto donde ser intelectual no es bien visto. No. Por ejemplo, que uno de los debates que permitió que Bolsonaro saliera presidente la primera vez fue el hecho de que cuando allá en Brasil está todo este debate respecto a que los nazis eran de izquierda. Claro. Ese fue, digamos, como el debate que permitió de alguna manera que Bolsonaro se convirtiera en presidente. Y por lo tanto, nosotros como académicos somos una manga de flojos. Y tú y yo somos los flojos que vivimos a costa del Estado por trabajar en una universidad pública. Por supuesto. Que lo único que aportamos es para que esta gente anda protestando. Ahora, igual hay que tener ojo con respecto a lo que pasó, y para que terminemos, por ejemplo, lo que pasó ayer, yo creo que, y lo han dicho varios también, como que esta idea de este personaje tipo Milei o esta política de la violencia que plantea Milei o Trump o Bolsonaro, pareciera ser que aquí no tiene tanta posibilidad, considerando de que Chile es un país muy moderado. No creo. Es que el anticomunismo no vende.
Y vende de una manera salvaje. Pero Francisco Rego se constituyó desde ahí, pues, desde el anticomunismo acérrimo, y perdió de manera importante. Pero tiene un 48% de los votos de Santiago. Un 47. tipo que es nada políticamente, intelectualmente. Sí, eso es verdad, eso es Eso verdad. es lo peligroso. Sí, eso sin O duda. sea, el tipo, mira, en la próxima elección parlamentaria del próximo año se presenta y ¿Salir? es probable que salga. Él va a ganar, va a ser diputado o senador. Pero creo que considerando el contexto de decadencia política, no solamente del gobierno, sino como de la estructura política en su conjunto, yo creo que podría haber sido efectivamente un escenario mucho peor. Aún considerando que las elecciones anteriores, yo no soy para nada que dicen no, que no le fue tan bien algo, que no le fue tan mal al gobierno, la elección anterior le fue pésimo en las de elecciones de alcalde. Horrible, pero pésimo. Y ahora pareciera ser, entonces, no sé, yo por lo menos creo que Chile es un país conservador, Sí. Chile es un país moderado, y creo que para ambos lados puede ser. Ahora, claro, en su momento cuando fue el tema del estallido, todos creíamos que iba a salir Jadwe, cosa que no ocurrió. Luego también cuando fue el tema de cuando creíamos que iba a salir Kast, tampoco ocurrió. De hecho, Kast ha ido bajando su votación, los republicanos, bueno, las elecciones anteriores les fue bien en los consejos regionales, pero en las elecciones de ayer ellos presentaron candidatos en las 16 regiones, no eligieron ninguno. En términos concretos podríamos decir que le fue peor incluso que al Partido Comunista, que presentó uno o dos, no me acuerdo, uno creo. Claro. Entonces, no sé, por lo menos a mí, si bien yo también soy de la idea de que si es posible que puedan ocurrir esas cosas, hemos estado como con ese manto de duda durante harto tiempo, con esa posibilidad, creo que Chile es un país moderado, como incluso para elegir a un conservador de la talla de Kast. Me da esa impresión. Estimado Oscar, ojalá, Gori, escúchanos, señor, te rogamos. Oye, ojalá. Gracias por la clase de hoy, muy interesante. Eso, te quería preguntar, ¿qué te pareció? No, muy buena, muy buena. Sí, me agradó. Ya, Y eso es bueno, Porque ya, mira, yo creo que lo importante es que hubo una cosa muy abierta y muy dinámica. Hace tiempo que mis colegas no estaban participando tanto como hoy. ¿en serio? Sí, sí, Ah, qué buena, qué bacán, sí. ya. Así que, muy bien, sigamos así. Ya, muchas gracias. Dale, que estés muy bien. Chao, chao. Que esté bien. Chao, chao, un gusto.